Hola a todos y bienvenidos. Hoy es domingo 1 de marzo y les voy a contar lo que leí en febrero, lo que estoy leyendo ahora ya en marzo y lo que pienso iniciar a leer en marzo. Y es que en febrero habíamos hablado de leer libros pequeñitos, esta iniciativa llamada Little February, que no sé ni dónde comenzó, pues me llamó la atención y busqué en mi estantería varios libros, por ahí hice un video sobre lo que pensaba leer y ahorita vamos a ver lo que pensaba leer versus lo que en realidad logré leer. Pues nada, en ese video que publiqué en este mes, pues dije varios libros, pero no alcancé a leerlos todos. De los que había hablado, alcancé a leer 3. Creo que había dicho que o tenía varias opciones, otros 2 o 3 autores, pero bueno, ahí en el video está. Alcancé a leer estos 3 libros, es decir, iniciarlos en febrero y terminarlos en febrero. De estos, 2 tienen reseña y 1 no. Me dio pesar no haber hecho reseña de este y voy a hablar primero de Irene Nemirovsky y El ardor de la sangre. De este creo que no hice sino un reel, algo muy pequeñito, pero el libro sí merece hablarlo más. Es un libro de 150 páginas aproximadamente, es una escritora rusa. Claro, rusa, porque en el año que ella nació, en 1903, pues Ucrania pertenecía a la extinta Unión Soviética. Me llamó mucho la atención de esta historia. Hay en esta edición de Salamandra, una edición de bolsillo, en esta edición hay unas ayudas para el lector, para uno contextualizarse, en una nota del editor. Y aquí nos hablan de cómo fue que esta novela pues, llega a nuestras manos, ¿no? Irene, ella muere en el campo de concentración de Auschwitz a manos de los nazis. Ella era judía y sus borradores, los borradores de su novela quedaron en manos de su familia y finalmente alguien tuvo el interés de ir, de buscar, de completar. Es decir, cuando lee uno la nota del editor y uno lee la historia de la autora, parece que era casi imposible tener esta novela. Entonces me parece por eso valioso, porque es una historia que estaba destinada a no estar en nuestras manos y finalmente lo logró. Logró llegar hasta nosotros. Eso es una tragedia rural. Sucede en la Francia de esos años más o menos, la primera parte del siglo XVIII. Y es una tragedia rural porque uno piensa que en un pueblo no pasa nada. Es un pueblito de Francia, todo era muy tranquilo, se dedicaban a la agricultura, a los animales. Silvio, que es el narrador, nos va contando, ¿no? Él al parecer dejó su tierra por un tiempo, vuelve y lo que parece una historia familiar convencional se va volviendo todo un enredo de situaciones, de amores, de intrigas, de juicios, de prejuicios. Esta historia habla de todo eso, si uno lo ve en el mundo moderno, es como si hablara de ese tipo de familias que creo que son la mayoría, donde nos mostramos una imagen delante de los demás, una imagen muy decorada, maquillada para guardar apariencias, para evitar escándalos, pero si uno va escarbando en la historia familiar, uno encuentra esos escándalos, uno encuentra esas situaciones que avergüenzan y es como que todo el mundo trata de mostrar esta imagen de normalidad. Entonces me parece una novela chévere, súper rápida, pero chévere porque los plot twists, los giros de trama que da la autora son bastante interesantes. A veces te los ves venir, a veces no. No recuerdo qué calificación le doy, pero mirándolo así en retrospectiva, no me acuerdo qué calificación le di en Facebook en su momento. Le daría un 4.5 estrellas a este librito, pues juzgándolo con libros similares. Entonces, El ardor de la sangre. El otro libro que leí fue El olor de la guayaba, de Plinio Apuleyo Mendoza. Este sí tiene reseña, por aquí la dejo. Pues no hablo más del libro, es un libro para los amantes de Gao, para aquellas personas que les gustan las novelas, sobre todo 3 novelas: Cien años de soledad, El otoño del patriarca
No, estaba equivocado. Dos novelas especialmente, El otoño del patriarca y Cien años de soledad. Aquí hay cosas reveladoras como cuál es la novela mejor escrita de todos los tiempos para Gabo, cuál de sus obras es la preferida, cuál es el origen de muchos de los personajes del mundo de Macondo. Si les gusta Cien años de Gabriel García Márquez, este libro es para ustedes. El mejor libro que leí en febrero y el segundo libro mejor del año, Cadáver exquisito. Este tiene su reseña, obviamente, un 5 de 5. No voy a hablar más de él. En la reseña me extiendo sobre qué me gustó, qué casi no me gustó, por qué es el segundo mejor libro del año. Y yo creo que es un libro que merece ser leído. Cadáver exquisito. Y el último libro del que voy a hablar, que no pertenece a Little February, es un libro más extenso de 300 páginas. Ya me lo habían iniciado en una tertulia. Y es este, Que pase lo peor. También tiene reseña. Este es un autor colombiano, Antonio García Ángel. Me parece una historia muy interesante, un homenaje a la literatura, una historia que merece ser leída para conocer un poco más de nuestra historia o idiosincrasia, cultura como colombianos. Nada, ahí dejo el videito para que puedan ir a la reseña y ver. No fue un libro de 5 estrellas, pero es un libro muy recomendable. Muy bien. Vamos ahora a lo que estoy leyendo hoy. Como herencia de Little February estoy leyendo Marianela. Y Marianela para mí está siendo un libro delicioso. Esa es la palabra, delicioso. Porque es una historia de una niña. Me recuerda mucho a La Vorágine de José Eustacio Rivera. Para quien no ha leído La Vorágine es el paradigma de la selva, de los miedos que produce la selva. Y Marianela, digamos que ya hablé de la roca, de la piedra. Y me parece una historia muy interesante porque Benito Pérez Galdós, que es el autor, retrata aquí situaciones familiares con las que uno puede familiarizarse, con las que uno puede empatizar y de pronto hasta identificarse con esas situaciones familiares. Marianela es una niña muy desdichada, me recuerda mucho a de las Tejas Verdes, pero no por lo vivaracha, sino por la historia de Marianela. Recomiendo mucho leerlo, no sé qué va a parar, voy por el capítulo 6, creo que ya terminé el 6 en realidad, voy por el capítulo 7. Es un libro que me lo compré ya leído en la librería Papachos, Little February, no terminé en febrero y ahí está para terminármelo. El otro libro que creo que lo empecé en enero y estoy ahí luchando con él, luchando no por malo, sino porque José Saramago es un reto. Siempre lo fue. Cuando leí Caín la primera vez, no entendía muy bien por qué el escritor escribe como escribe. Yo creo que le voy a hacer un video a él para que las personas que no conozcan a José Saramago entiendan y no se asusten, sino que más bien comprendan que es un estilo muy propio de él, pero que puede ser muy interesante. ¿Sí? Es como unirte a un club muy privado en el que hay como un lenguaje, sí, solamente para las personas de ese club privado. Bueno, pero me estoy leyendo Ensayo sobre la lucidez, ya voy por la mitad y después de la mitad, pues un poco antes en verdad ya quería seguirlo leyendo. En algún momento pensé en parar, en volver a él después, pero es por lo mismo, ¿no? Porque creo que es el estilo del autor, cómo escribe, pero también el tema no me estaba llamando mucho la atención. Pero después de una parte comencé a engancharme mucho más con el libro y creo que lo voy a terminar ahora en marzo, creo que sí. Y nada, yo creo que voy a hacerle un video especial. Otro libro que estoy terminando y que voy a terminar en marzo es La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig. Este libro lo estoy leyendo con mi club de lectura. En el club de lectura La Casa de la Esquina tenemos una sección que se llama La Cocina de la Casa. En la cocina de la casa estamos, digamos, los fundadores del club, las personas de más confianza, las personas que más llevamos leyendo libros, ya hemos leído muchísimos libros. Y La Biblioteca de la Medianoche la estamos tratando desde el mes de enero. ¿Qué puedo decir yo de este libro? No voy a decir mucho en este video, simplemente que este libro merece un video aparte porque me ha ayudado a reflexionar mucho sobre la literatura y sobre las construcciones de las obras. Es un libro que he criticado muchísimo, vivo peleando con él, con el narrador, por cómo está construida la historia, por la verosimilitud del mundo.
No sé cómo vaya a terminar, pero mi impresión en este momento es que ese primer libro, el que le voy a dar una estrella, pero que yo creo que merece la pena hablar de él porque hay muchos lectores que les gusta, y esta una estrella pues no significa nada, solamente mi apreciación sobre mi experiencia. Pero como yo siempre he dicho, yo no soy el tipo de lector que te diga no te lo leas o odie el libro. Pues es la sensación más cercana que tengo en mi mente, pero no un odio al esfuerzo que hizo el autor, sino más bien a la construcción, a la rigurosidad con la que debe ser construida una historia. Entonces nada, este libro va a merecer un video y ya hablaremos de él. En el club de lectura, también la Casa de la Esquina, que tiene ese sello del club de lectura, está La Psicología del Dinero, que lo acabamos de empezar. Incluso en unas horas tenemos el encuentro con los miembros del club, de la sección Cuidando el Jardín. Ahí leemos no ficción. Las secciones son guiadas. Este libro tiene una sección muy especial porque vamos a tener una hoja de ruta financiera que vamos a hacer al final. Es una sección en la que yo me esmero mucho en que sí obviamente es no ficción, pero me esmero mucho en sacar de estos libros a los que yo recomiendo especialmente. Es decir, en esta sección del club de lectura, yo lo que hago es hacer una curaduría, ¿sí? Es seleccionar muy bien qué libro vamos a leer porque ya me aportó valor a mí y yo creo que puede aportarle valor a los demás. Entonces yo creo que, como ustedes han visto, mis experiencias son mayoritariamente ficción, pero yo no olvido que fue la no ficción la que me introdujo al mundo de la literatura. Y este libro para mí fue muy especial, me ayudó mucho en su momento a mejorar mi salud financiera. Y creo que va a ayudar también a los miembros del club. Si alguien está viendo ese video y quiere ser parte de esos ciclos de lectura, pues escríbanme en el Instagram y ahí conversamos. Pueden unirse en cualquier momento porque este libro no es lineal, sino son 18 claves y esas 18 claves se pueden leer en desorden. Entonces tú puedes unirte en el segundo encuentro y perfectamente tendrás la experiencia. Van a tener acceso a las grabaciones de las sesiones del club de lectura. Yo no establezco sesiones 2, 3, no. Yo voy dividiendo el libro de acuerdo al ritmo lector y tenemos las sesiones que tengamos que tener para sacarle mayor provecho al libro, y al final la gente pues va a tener una hoja de ruta, un recordatorio de lo que hizo durante esas sesiones de lectura. Entonces, en la Casa de la Esquina vamos a empezar con este. En la tertulia literaria de la librería Papachos estamos leyendo, y ahí sí, no vamos a leer allá en voz alta, es una experiencia muy bonita, Frankenstein de Mary Shelley. Ya vamos a terminar el próximo sábado a las 5:30 de la tarde aquí en Cali. Terminamos de leer, vamos por el capítulo 22 y curiosamente es la segunda vez que lo leo y hemos tenido experiencias interesantes porque hemos criticado esta obra, criticado vacíos de guión que llaman, criticado la verosimilitud de algunos elementos que hay en Frankenstein y hablando entre nosotros el por qué esta obra ha perdurado a pesar de eso, ¿no? ¿Por qué Frankenstein sigue siendo una obra tan vigente? Es muy bonito leer este libro y leerlo con más gente. Yo creo que es una experiencia muy chévere, ver las impresiones de las personas al final. Entonces, Frankenstein de Mary Shelley en la tertulia. Estoy leyendo en las mañanas Una Tierra Prometida de Barack Obama, también no ficción, es la autobiografía del expresidente de Estados Unidos. Esa edición me pareció muy bonita, fotos, ilustraciones muy bonitas de él. Barack Obama es un hombre obviamente que yo no conozco, pero que de lejos siempre lo admiré, ¿sí? por su política, por su posición política. ¿Qué puedo decir de este libro? Llevo aproximadamente, no creo que lo termine en marzo, llevo 250 páginas. Es un libro de 800 páginas, ¿sí? Lo compré en la feria del libro porque estaba muy barato. Y porque estoy buscando leer más biografías de personas a las que admiro y a las que no admiro. ¿Qué puedo decir de este libro? Hasta ahora yo creo que es un libro muy bien escrito. O sea, si tú lo lees como ficción, vale también, porque es como una novela que escriben en primera persona. Entonces tú te ríes, tú conoces lo intrigante que es la vida política, lo dura que es también, lo dura que fue la vida de él, las historias detrás de todos esos éxitos, los miedos. Ahí tú ves que los grandes personajes del mundo no son también humanos, tienen sus historias, les usa mucho el humor.
Yo creo que vale la pena y lo leo con mucho entusiasmo en las mañanas porque aprendo de él, pues que hay que ser humano, darse la oportunidad de ser humano a pesar de que te vean como un referente, un ejemplo. Me parece muy bonita y ya, yo creo que este libro va a tener obviamente un video. Y por último estoy leyendo un desafío, un proyecto de largo aliento. Yo no creo que lo termine en marzo, lo estoy leyendo creo que hace 3 meses y lo leo despacio, con cariño, con mucho cariño. Si ustedes ven, mira todos los post-its que tiene, o sea, es como si fuera un estudio, ¿no? Como si estuviera haciendo una maestría. Estoy hablando de Guerra y Paz de León Tolstoy. Es un libro muy interesante, interesante por ejemplo para los escritores. Yo recomiendo que lean este libro, no importa el género que estés escribiendo. Guerra y Paz es una novela tan bien estructurada, pero yo creo que si algo se va a quedar en mi memoria de Guerra y Paz son los personajes. Yo hablaba con alguien que eso es como conocer a una persona desde cero. ¿Cómo conoces tú a una persona desde cero? Poco a poco. Poco a poco. Tú vas viendo primero, no le entiendes, ves que se comporta de una manera y tratas de entender su comportamiento. Luego vas viendo las motivaciones de esa persona y vas asintiendo y diciendo, ya comprendo, ya entiendo. Vas viendo la evolución de esa persona durante los años. Es como tener viejos amigos. Entonces aquí el príncipe Andrei, el conde Rostov, el papá y el hijo, la condesa Natasha, Pierre, todos esos personajes son como amigos que uno va teniendo y uno los va conociendo durante todos estos años. Este libro, entiendo yo, ¿sí? Si mal no recuerdo, que pues inicia en 1805 y terminará creo que en 1815, 1812 con la invasión de Napoleón a Rusia. Entonces la historia, claro, tiene una base histórica real que es las guerras napoleónicas, pero encima de esa base Tolstoy va construyendo una trama y varias subtramas en realidad de historias. Es una historia muy bien escrita que te ayuda a pensar mucho en la vida de antes, en la vida de ahora, cosas que han perdurado en el tiempo y sobre todo la naturaleza humana. La naturaleza humana que no cambia, está atravesada en toda esta historia. Yo aquí, cuando leo esto, me pregunto mucho sobre nuestras tendencias políticas, mejor dicho, yo aquí me puedo quedar hablando. Yo creo que un video de esto es imposible porque quedaría siempre corto, siempre va a quedar corto, así nos quedemos hablando muchísimo tiempo acá. Pero es un libro que recomiendo mucho leer. Sí, a veces es un libro largo, si uno lo compara en número de palabras, es como leerte 2 Quijotes. Sí, Ana Karenina es la mitad en número de palabras. Ese libro tiene en esta versión en español unas 600.000 palabras. Quijote unas 300.000. Sí, yo veía la comparación con Juego de Tronos. Toda la saga tiene unas 2 millones de palabras. Entonces, este libro es un desafío de largo aliento, pero es un desafío que si uno lo lee lento, como debe ser, ¿no? Despacio, con cariño, uno termina con una historia que no va a olvidar. No va a olvidar por lo bien construida que está. Muy bien. Este es otro libro que yo creo que va a estar en el video de Estoy leyendo en marzo también. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que pienso leer. Yo sé que en marzo están esas iniciativas de marzo asiático, del Día de la Mujer, pero yo miré mi librero y yo no voy a comprar más libros. Yo no, que es marzo asiático, yo voy a salir a comprar las novelas japonesas. No, porque tengo muchos pendientes aquí en mi librero. Entonces voy a hacer una mezcla, sí, voy a leerme un libro en honor al Día de la Mujer y voy a leerme un libro en honor a marzo asiático porque son los libros que tengo disponibles y no voy a comprar más libros. De mujer, hablando de mujer, voy a iniciar, porque obviamente yo no creo que esta novela de 300 páginas me la termine en marzo. Quién sabe, puede que sí, puede que no. Pero se trata de Retrato en sepia de Isabel Allende. Mi querida Isabel Allende, cada vez que vuelvo a ella no me decepciona. Esta novela es la más corta de la trilogía de La Casa de los Espíritus, pues que llaman trilogía, pero ella no lo escribió así. Es porque comparten una historia en común, pero entiendo yo que son libros
que se puede leer de manera independiente. No sé ni de qué trata, lo tengo allí en el pack de la Casa de los Espíritus. Aquí la sinopsis dice así: narrada con la voz de una joven única. Esta magnífica novela histórica, situada a finales del siglo XIX en Chile, continúa una portentosa saga familiar que comparte personajes con Hija de la Fortuna y La Casa de los Espíritus, novelas cumbres en la obra de Isabel Allende. La protagonista, Aurora del Valle, sufre un trauma brutal que determina su carácter y borra de su mente los primeros 5 años de su vida. Creada por su ambiciosa abuela, Paulina del Valle, crece en un ambiente privilegiado, libre de muchas de las limitaciones que oprimen a las mujeres de su época, pero atormentada por horribles pesadillas. Cuando debe afrontar la traición del hombre que ama y la soledad, Aurora decide explorar el misterio de su pasado. El resultado es una obra de extraordinaria dimensión humana, centrada en la memoria y los secretos de la familia, en la que la autora alcanza nuevas cotas de perfección literaria. Ahí está. Esa es Isabel Allende, por todas partes de esa sinopsis se le ve. Entonces, en honor al Día de la Mujer, me voy a leer Isabel Allende, que ella siempre habla de mujeres extraordinarias. Y en el marzo asiático yo busqué, yo tengo autores asiáticos que tenga por leer, tengo israelíes, ya en enero me leí uno, y este lo compré en la feria del libro, no conozco a este autor, se llama Nir Baram, y el libro es La sombra del mundo, de la editorial Alfaguara. Aquí dice así: Gabriel Mansur, joven hombre de negocios con un futuro prometedor, aprovecha las suculentas oportunidades que la globalización ofrece en la década de los 90 y se convierte en un prominente miembro de la sociedad israelí. Pero a medida que prospera, las dudas sobre la honestidad de sus poderosos padrinos aumentan. En Londres, un grupo de jóvenes desempleados sin hogar, críticos en el mundo en el que viven, deciden organizar una huelga planetaria. Mientras tanto, una corporación estadounidense especializada en consultoría política interviene en elecciones en Bolivia, Congo y Estados Unidos. 3 tramas magistralmente unidas y un mismo tema de acuciante actualidad. ¿Es posible cambiar la realidad? La sombra del mundo. Muy interesante, me interesó bastante. Suena como un thriller. Se van mezclando las tramas. Es un libro muy largo para leérselo en un mes para mí, 500 páginas. Pero entonces, en honor a marzo asiático, ahí va a estar un asiático rondando mi librero. Y en el club de lectura de la casa de la esquina, de la cocina de la casa, muy seguramente, porque este es el segundo en votación, el más favorable para leer después de la biblioteca de la medianoche, y es Salvo mi corazón, todo está bien, de Héctor Abad Faciolince, un autor colombiano. Aquí dice así: el sacerdote Luis Córdoba está a la espera de un trasplante de corazón. Es un cura amable, alto, gordo, pero su mismo tamaño hace que no sea fácil encontrar un donante. Como los médicos le aconsejan reposo y su residencia tiene muchas escaleras, recibe hospedaje en una casa donde viven 2 mujeres, una de ellas recién separada y 3 niños. Córdoba, que es bueno y culto, crítico del cine y experto en ópera, goza compartiendo lo que sabe con las mujeres sin esposo y los niños sin padre. Pronto se ve envuelto y fascinado por la vida familiar, y sin pretenderlo empieza a desempeñar el papel de parter familias y a replantearse sus opciones de vida. Muy interesante, no lo había leído, no sabía de qué trataba, pero ahí está. Vamos a ver cómo nos va con esta obra. Es el primer libro que leería de este autor. Muy bien, y hasta aquí el video de hoy. Coméntenme ustedes en febrero qué leyeron, qué fue lo que más les gustó, qué me recomiendan para meter allí en la lista de pendientes para próximas lecturas, qué fue lo que menos les gustó de lo que leyeron en febrero. Y si alguno de estos 3 libros que voy a leer ya se lo leyeron, me cuentan qué les parece estas historias. ¿Sí? 2 autores latinoamericanos y un autor asiático. Y cualquier otro comentario que quieran dejarme sobre este video, sobre lo que ya hablé, opiniones que tengan sobre las lecturas que estoy haciendo, también son bienvenidas y los escucho y les responderé ahí con mucho gusto y conversamos, que hablar de libros es lo que más nos gusta. No se olviden suscribirse al canal, dejarme ese like, que ese like pues es simbólico. Hay personas que de pronto no les gusta interactuar tanto en los videos, pero ese like o un comentario, gracias,
le ayuda al algoritmo a entender que hay personas que están interesadas. Yo mismo era de esas personas que veía muchos videos, pero no interactuaba. A veces nos da pena hablar de los libros porque creemos que no somos lo suficientemente ilustrados para hablar, o a veces simplemente consumimos la historia mientras cocinamos, mientras hacemos otras tareas. Guarda ahí el video y luego le da un me gusta y lo comparte para que así este video pueda llegar a más personas. Y así como tú y yo estamos siendo alcanzados por la literatura, también hay otras personas. Y yo creo que la literatura es una de esas herramientas de mejora continua que tenemos más a la mano. Yo los dejo por aquí, les doy un abrazo, gracias por ver hasta aquí y que tengan felices lecturas en este marzo asiático y de la mujer. Un abrazo, felices lecturas.